Vamos a ver una tragedia cósmica, una cosa muy complicada. ¿Cómo fue posible que expediciones tan pequeñas de hombres como las que llegaron a las tierras de los aztecas y a las tierras de los incas destruyeran imperios de tal dimensión, de tal extensión de población, de tal cobertura de territorio y de tal nivel de civilización, y dieran origen a una cosa completamente distinta, que es el carácter tan indescifrable y heterogéneo de la tierra que habitamos? ¿Cómo es posible que eso haya sucedido? Esto es una tragedia cósmica. En todas las religiones existe una idea del apocalipsis, de la destrucción de los dioses, del tiempo del juicio final. Digamos, hay una idea generalizada, y digo generalizada porque eso pasa en muchas religiones. Entre los pueblos germanos se hablaba de un momento en que sus dioses iban a ser derrotados después de los grandes banquetes de la Valhalla, un día en que Odín moriría y todos los dioses y Thor serían derrotados. En los pueblos monoteístas se habla del juicio final, como el día del fin de un mundo tal como está concebido. Entre los dioses aztecas se hablaba del regreso de Quetzalcóatl y se hablaba como del fin de la era de sus dioses. Los aztecas tenían muchísimas dudas acerca de la tendencia de ellos que iba a los sacrificios humanos, que era la del dios que había combatido a Quetzalcóatl, y aquellos que estaban con Quetzalcóatl. Había, digamos, como un clima cósmico complejo en el momento en que llegaron los españoles. Entonces los españoles llegan coincidiendo con el año 1 Caña. Llegan en el momento en que la profecía habla de un advenimiento del regreso de Quetzalcóatl, y ellos se dejan llevar por la alucinación de ver seres nunca antes vistos. Como no conocían los caballos, no sabían si esos hombres y esos caballos eran una sola figura mítica o qué. En los pueblos donde no existe este interrogante cósmico, donde no había una profecía que pusiera en duda el carácter del advenimiento de estos seres del otro lado del mar, la duda de si el hombre o el caballo eran uno solo la resolvieron a lo bien. Los araucanos y los patagones en el sur del continente tenían unas ondas que se llamaban las boleadoras. Y cuando llegaron los españoles en caballos, sí, la lanzaron y ¡tenga! Se caía el jinete y dice, sale, uno es el caballo y el otro es el jinete. Entonces al jinete le damos, a ver, ¿sí? Y a estos no los sometieron sino hasta el siglo XIX. Me he dicho, los que no tenían ninguna carreta cósmica en la cabeza con la cual montarse con los españoles, no los sometió nadie. A la final, a los araucanos y a los patagones los viene a dominar el tiempo ya en el siglo XIX, cuando llegaron las gigantescas migraciones europeas, porque ya es que eran aludes de gente lo que llegaron a poblar el sur del continente. Pero los españoles no los pudieron doblegar, y la primera expedición que llegó a Buenos Aires se la comieron. Cuando descubrieron que los hombres y los jinetes eran distintos, se comieron a los hombres y liberaron a los caballos. Y de ahí salieron los caballos libres, los caballos salvajes de la Pampa. 52 años después volvieron a fundar a Buenos Aires, ni siquiera porque les interesara un punto tan remoto en el extremo del continente, sino porque por ahí pasaba toda la expansión portuguesa y había que poner un límite en lo que fue el Tratado de Tordesillas para saber qué parte era española y qué parte era portuguesa. Y los portugueses, que eran tan aviones como los españoles, cada ratico corrían la línea un poquitico para acá, un poquitico para acá. Entonces hubo un momento en que los españoles tuvieron que trazar un límite hasta donde no podían seguir los portugueses, y esos límites fueron la fundación de las dos ciudades del Delta, que eran Santa María de los Buenos Aires y Montevideo. Esas dos ciudades son fortines originalmente, hechos para trancar la expansión portuguesa en el sur del continente. Entonces, allí donde no había una complejidad cósmica que asociara la llegada de los españoles con las profecías, se los bajaron a boleadora y se los comieron, normal. Pero entre los aztecas, como había toda esta complejidad cósmica, hubo un periodo de, digamos, de
de duda, de ambigüedad frente al carácter de los recién llegados. Esta gente cree en las serpientes emplumadas y estos vienen con penachos en los cascos. Hay, digamos, un sincretismo, hay una analogía entre los mitos que, digamos, entre toda su cosmogonía y la llegada de los españoles. Entonces, eso produce suficiente desconcierto para evitar un ataque inicial, primero. Segundo, hay profundas divisiones entre los aztecas porque ellos han esclavizado una cantidad de tribus. Cuando llegaron al Valle de México, cogieron a todas las tribus que estaban allá. De esas tribus había una mujer que se la dieron como esclava a Cortés. Se la asignaron así, como regalarle un perro. Esta mujer que era esclava, esa mujer no es azteca, esa mujer es de otra tribu y es una de las tribus que fue esclavizada por los aztecas. Esa mujer conoce las lenguas aztecas y rápidamente habla la lengua de los españoles y se convierte en la traductora de Hernán Cortés. Y es la que le permite, porque si no el tipo cómo iba a hablar. No es que esto no es como en las películas que lleva el vaquero extraviado y toda la tribu habla inglés. No, aquí toca aprender las lenguas. Entonces el hombre nunca hubiera podido acceder a esas lenguas si no hubiera tenido alguien que las interpretara. La mujer que las interpreta es la Malinche. Le decían Mariana, ella es la Malinche y la Malinche va a ser la amante de Cortés y ella le va a dar la posibilidad lingüística de acceder al mundo de los aztecas y es una piedra de destrucción de la cultura. Ella está rodeada de maldición y por eso los mexicanos más adelante como pueblo se encomendarían a la Virgen de Fátima, porque la Malinche como figura femenina es una figura de traición desde el punto de vista de lo que significó ella. Entonces, la Malinche le da el acceso lingüístico a Cortés, por un lado. Por otro lado, los españoles traen enfermedades para las cuales no existe ningún tipo de antídoto, no existen ni siquiera conocimiento ni defensa, como la viruela. Y las enfermedades que traen los españoles producen tal diezmo de población en nuestras tierras, comparable con el que los europeos sufrieron durante la peste negra. La peste negra acabó con una tercera parte de la población europea, equivalente a esa tragedia biológica, a esa tragedia de enfermedades. Es lo que nos va a suceder a nosotros cuando llegan los españoles con la viruela. Entonces, entre las enfermedades, el asombro cósmico, la habilidad que tiene Hernán Cortés y que tendrían los españoles para encontrar las profundas divisiones interiores y aprovecharlas. Primero, Maquiavelo es europeo, o sea que la idea de dividir y triunfarás la tienen ellos claritica. Y al usted dividir, empieza a conseguir adeptos de las tribus esclavizadas por los aztecas, y eso le va compensando la inferioridad numérica que tenían. Entonces, cada vez que usted se consigue una tribu de aliada, de las tribus que está en guerra con los aztecas o que tiene broncas con los aztecas, usted tiene más y más aliados en términos numéricos y de una vez está creando divisiones internas. La naturaleza de esta nueva modalidad de conquista no era predecible porque no había pasado nunca. Se enfrentaron a una cosa completamente nueva. El tipo de conquista que va a haber, digamos, el tipo de relación, es un tipo de relación muy complejo, porque los conquistadores llegaban con un proyecto evangelista, porque en ese momento la iglesia había perdido grandes porciones del mundo, había perdido hacía tiempo a las iglesias orientales. Ya desde el año 1000 se había dado una escisión profunda entre la iglesia romana y las iglesias ortodoxas de Oriente. En la época de los descubrimientos, como se produce la Reforma, entonces se da una ruptura infranqueable entre los católicos y los protestantes, y ahí nos aparece otra iglesia, que son las iglesias protestantes, que entran en guerra con la iglesia católica. La iglesia católica necesita ampliarse en el mundo, y esa condición es una condición teocrática. El imperio español es un imperio teocrático. Esta gente viene con una fe que es una fe de cruzado. Viene con una fe que es exactamente con la misma actitud con la que ellos sacaron a los moros de España, es decir, como infieles y como paganos. Consideran
que su Dios es el único Dios verdadero y como las religiones monoteístas no conciben la posibilidad de otros dioses. Las religiones politeístas les abren campo, venga, usted trae otro Dios, venga, lo ponemos aquí, pero las monoteístas no. Entonces, para ellos no existe ni remotamente la posibilidad de que existan otras interpretaciones del mundo distintas a las suyas. Ahí es cuando se forma una idea del mundo que se llama el eurocentrismo. Y es que como los europeos van a desarrollar un proceso de expansión tan supremamente complejo y universal durante los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX, de ahí en adelante ellos se comen el cuento y se lo hacen comer a todo el mundo, que ellos son la civilización, los portadores de las ideas, que los suyos son verdades y los demás pueblos que no están cifrados en sus mismos códigos son pueblos bárbaros que requieren de la labor civilizadora de los europeos para conocer lo que es la sabiduría y lo que es el buen vivir. Esta idea eurocéntrica hace que no puedan reconocer valía en los pueblos que van a ver. No pueden, se mueren de la maravilla con sus monumentos, pero no reconocen sabiduría en la gente con relación a esos monumentos. Tanto así que cuando el mundo redescubra la maravilla de los mayas, van a decir que lo hicieron los extraterrestres, entonces no lo pudieron haber hecho los mayas, pues tienen que ser los extraterrestres o los hombres de la Atlántida. O sea, muy difícil pues que los mayas hayan desarrollado el cero. Entonces hay una idea de entrada peyorativa ahí, compleja. Y esa idea hay que tenerla muy clara porque eso se proyecta en las épocas y en los tiempos. Hay que saber cuál es el origen de los prejuicios alrededor de los cuales nosotros estamos inmersos. Uno es el eurocentrismo europeo. Otro es que se deriva de ahí es la connotación peyorativa de los pueblos indígenas que ellos sometieron. Porque la relación que se produjo acá fue una relación de sometimiento. Y eso quedó inscrito en una proyección histórica. Y más adelante, cuando lleguen los pueblos africanos, como llegan en condiciones de esclavitud, también llegan sometidos. Y de la mezcla de todo esto es que va a salir una nueva civilización que tiene todos estos dolores por detrás. Todos estos dolores porque, a diferencia de los pueblos babilonios y de los pueblos de la antigüedad, que el tiempo les pasó, la nuestra fue una cultura destruida, totalmente aniquilada, porque el proceso de evangelización requería la destrucción de los antiguos dioses, y los antiguos dioses eran el corazón del mundo que los españoles encontraron. La destrucción del mundo azteca va a ser total, porque la idea es someter a las culturas existentes a la fe del Dios que traían los cristianos. Entonces, eso hacía incompatible el proyecto cósmico y el proyecto de los dioses que existían en los pueblos con el proyecto que traían los españoles. Ahora, la conversión, el sincretismo entre el mundo indígena y el mundo cristiano, se da por un elemento sumamente interesante y sumamente complejo. El Cristo que traen los españoles es un Cristo sangrante. Y este Cristo sangrante va a ser mirado por pueblos que tienen toda una ritualidad con la sangre en su adoración a los dioses. Y se les dice que ese Cristo sangrante murió por toda la humanidad de una manera ritual. Y para ellos, su adoración a los dioses está llevada por simbolismos, ritualidades, donde la sangre juega un papel muy importante, donde el corazón juega un papel muy importante. Para ellos establecer una equivalencia entre este Cristo sangrante y sus propias ceremonias era una cosa bastante cercana.
y eso posibilitó el intercambio del nuevo Dios. Además, este Dios estaba derrotando a los otros, porque ellos lo que sienten es que los dioses los abandonan. Entonces Galeano decía: Tenochtitlán 1521, de pronto de golpe acaban los gritos y los tambores, hombres y dioses han sido derrotados, muertos los dioses, ha muerto el tiempo, muertos los hombres, la ciudad ha muerto en su ley esta ciudad guerrera, la de los sauces blancos y los blancos juncos, ya no vendrán a rendirle tributo en las barcas a través de la niebla los príncipes vencidos de todas las comarcas, reina un silencio que aturde y llueve, el cielo relampaguea y truena durante toda la noche, llueve, se apila el oro en grandes cestas, oro en los escudos de las insignias de guerra, oro en las máscaras de los dioses, colgajos de labios y de orejas, lunetas, dijes, se pesa el oro, se cotizan los prisioneros, de un pobre es el precio apenas 2 puñados de maíz, los soldados arman ruedas de dados y de naipes, el fuego va quemando las plantas de los pies del emperador Cuauhtémoc, untadas de aceite mientras el mundo está callado y llueve. Cae Tenochtitlán. Y caen estas grandes civilizaciones, y caen en estas condiciones tan terribles de, por un lado, por todo este esquema cósmico. Segundo, la idea que esta gente tiene de la guerra es una idea ritual. La idea del guerrero es tocar al otro, es vulnerarlo en su ser guerrero, pero no es matarlo. Digamos, la idea de matar a mucha gente a ellos no les servía. Las guerras eran para establecer tributos y establecer, supremacía de imperios, pero las guerras eran rituales. Los españoles sí venían a lo bestia y a lo que venían, y mataban lo que se moviera. El concepto de la guerra ritual que tienen los aztecas es completamente diferente al concepto que tienen los españoles. Los españoles vienen organizados en tercios, y para la época en que llegan acá han conquistado medio mundo, y vienen con una pericia militar grande, y se enfrentan a pueblos rituales que tienen otro concepto totalmente distinto de la guerra, que es gestual y que a veces es en flores. No significa que sus guerras no sean sangrientas, significa que tienen otro concepto distinto de la guerra, que es incompatible con el esquema de la guerra moderna que traen en ese momento los españoles después de haber conquistado la mitad de Europa y después de las guerras de Flandes y todo eso. Entonces, estas condiciones van llevando a que se acabe el imperio azteca. Y cuando se acaba el imperio azteca, por entre cada uno de sus grandes monumentos van a poner iglesias. Van a tratar de sepultar el mundo de los aztecas, de borrarlo todo, de erradicarlo de la faz de la tierra, que no quede nada. Van a tener otra cosa, otro problema muy grave, es que los europeos consideran que solo hay honor entre pares. Es decir, ellos solo consideran que su palabra es respetable si se le ha dado a otro europeo. Pero cuando ellos se enfrentan a pueblos que consideran distintos, no tienen esos códigos de honor. Y eso le va a pasar, tanto le va a pasar aquí como les va a pasar a los norteamericanos cuando estén negociando con los últimos pueblos indios que quedaron de la Gran Pradera, ya hacia finales del siglo XIX. Ninguna palabra dada de ellos se cumplió jamás. Entonces por eso llegaban y secuestraban a Moctezuma, así, golpes de traición, que no se podían concebir dentro de los términos en los cuales se había hablado, pero es que para ellos no existía ese honor, sino entre ellos, y aún así. Entonces van y secuestran a Moctezuma y piden el tesoro de Moctezuma, y el tesoro de Moctezuma desaparece con todos los dioses y solo encuentran un pedacito, y el pedacito que encuentran lo mandan para España y pasa un corsario francés y ¡san! Se lo robó, o sea que de eso ni lo comieron ni lo bebieron, nada. Ahora, todos los conquistadores que vienen van a tener unas tragedias personales enormes, van a sufrir tanto como sufrimiento causaron, y finalmente no van a poder disfrutar de nada de aquello que saquearon, porque luego vienen todas las batallas entre sí, cosa que también desconcierta mucho a los pueblos, ver cómo estos supuestos dioses se despedazan entre ellos en la ambición. Esto es una empresa evangelista, en primera instancia, cruzada, concebida en los mismos términos en que el Cid Campeador enfrentaba a los moros en España, y una empresa dada por el oro también, porque el oro, como ellos veían el desprecio con que los, o no el desprecio, no es que no le paraban bolas al oro porque no tenía sentido dentro de ellos más que otras cosas, de pronto la sal era más chévere. Entonces, como no le paraban bolas al oro y tenían alhajas tan hermosas, empiezan a creer que es que el oro, mejor dicho, lloran oro, pues.
Entonces empiezan a buscar el oro, y cuando empiezan a buscar el oro, que es el delirio más grande, es cuando empiezan a trabajar con la leyenda del Dorado. Y empiezan a trabajar con una cantidad de mitologías. Vienen a buscar la leyenda del Dorado, vienen a buscar la ciudad de los papas blancos en Argentina, y era una ciudad de plata, donde todo era de plata, y la palabra latina para plata es argent. Por la idea de que allá existía una mina de plata, ese país se llama Argentina, y el río más poderoso que lo recorre se llama el Río de la Plata. Y la plata no estaba ahí nunca la encontraron, pero toda la región se llama por eso. Y el resto de las regiones es buscando el dorado, y las partes de arriba, lo que es California, lo que va a buscar Cabeza de Vaca, ahí van a buscar la piedra filosofal y la fuente de la eterna juventud, o sea, pispirispis. Entonces todos estos vienen detrás de unas quimeras, la cosa más loca, que es la que va a determinar la referencia que tienen de nosotros, a ver cómo se nos llamará el aeropuerto a nosotros. Se habla de un hombre dorado, de un hombre que lo abreviaron como el Dorado, que era el famoso jefe de la tribu, construyó una ciudad en la mitad de una isla en un lago, en algún lugar del interior de Sudamérica. ¿Eso qué quiere decir? Cualquier cosa. Eso es lo que va a llevar también después al gran delirio de Aguirre o la ira de Dios. Cada mañana los sacerdotes recubren de resina el cuerpo desnudo y le ponen polvo sobre una superficie pegajosa para que al caminar parezca una estatua de oro animada. Y cada atardecer se lava el polvo en las aguas del lago. Entonces la práctica se ha llevado a cabo sin interrupción durante tantos siglos que el fondo del lago contiene un gran yacimiento de oro en polvo, y ese tesoro se va incrementando día a día con la adoración anual. Entonces, la tribu que realiza esta ceremonia arroja los adornos y el agua al oro al final de la laguna, y se calcula que hay millones de piezas de oro acumuladas debajo de estas aguas. Buscando eso, se vuelven locos. Los españoles oyeron por primera vez la leyenda a principios del siglo XVI y no encontraron ningún motivo para dudar de ella, porque además, como ya se habían aparecido las conquistas en América Central y del Sur, y ya habían visto que había riquezas verdaderamente poderosas en plata y en oro, entonces dicen, pero es que nos falta la más tremenda, nos falta el dorado, y de ahí empieza la locura para buscar el dorado. Entonces, entre el billete para financiar las empresas, la gloria que los españoles necesitan, porque las conquistas que se van a dar en el siglo XVII de América del Norte están marcadas por una utopía de lograr en la tierra nueva lo que no se puede en el viejo continente, que es vivir en paz lejos de la persecución religiosa. Y son las persecuciones religiosas las que van a llevar a los padres peregrinos a buscar una nueva tierra en los nuevos continentes y a no volver jamás a Europa. Ellos queman naves, no quieren regresar nunca más, y van a desarrollar su propio proyecto religioso en las nuevas tierras. Ahora, el proyecto religioso de ellos excluye la existencia de las poblaciones de los pueblos de la pradera, y eventualmente los van a desaparecer. Pero en un principio hay una cordialidad importante durante la primera etapa del implante de las colonias que se van a dar en el norte. El caso es que el carácter de esa colonización es distinto, porque es un carácter que está buscando no volver nunca más a Europa y dejar unos nuevos asentamientos para siempre, con las posibilidades religiosas protestantes de los cuáqueros, de los hugonotes, de todos aquellos que van a llegar allá huyendo de todas las persecuciones. La característica del encuentro de esta tragedia de culturas en nuestras tierras es que los españoles vienen es a hacerse ricos y a volver a España a chicanear. Entonces volverán llenos de gloria, llenos de oro, cubiertos de tesoros y habiendo conquistado grandes tierras para gloria del rey de España. Hay un motivo de ambición personal, innegable, pero hay un fanatismo religioso y una gloria al rey de España que está presente en cada una de estas cosas. Entonces, para conseguir el oro, lo hacen de la peor manera. El oro se vuelve el objetivo, digamos, práctico de lo que están haciendo, y el objetivo cósmico es la evangelización. Y los tres elementos son totalmente destructivos para los pueblos que se encontraban ahí, porque el oro los somete, porque la evangelización mata a sus dioses, y porque el nombre del rey de España somete sus tierras. Entonces, el choque de estas civilizaciones produce el fin de las civilizaciones como se conocían acá.
Eso por el lado de México. Y eso van a crear 12.000 iglesias, mejor dicho, donde se asome un rastro de cultura azteca, encima le ponen una iglesia. Y por el otro lado, la otra parte del imperio va a ser el Perú. Y en el Perú, la cosa es distinta, porque las condiciones cósmicas son otras, pero el resultado a la final el mismo. Cuenta la leyenda que en una cueva había 4 hermanos y 4 hermanas que eran los hijos de Dios Sol, que surgieron de la cueva situada a 30 kilómetros del sudeste de Cusco, que las gentes de las cuevas vecinas los acompañaban y esos eran los incas, y que ellos fueron conducidos por Manco Cápac, uno de los 4 hermanos del grupo, buscando tierras mejores. La consigna era que ellos llevaban una vara divina de oro, que la iban a hincar en la tierra fértil, y donde se hundiera la vara, crearían una nueva ciudad. El viaje fue maravilloso, fue un viaje de placer, y los 3 hermanos fueron conducidos y distribuidos en diferentes direcciones, a ver quién tenía suerte. Entonces así quedó solamente uno de los hijos del dios Sol como el primer gobernante inca. Y entonces este hombre llegó y enterró la vara, Manco Cápac enterró la vara, y al enterrarla encontró un lugar tan maravilloso, tan fértil, que la vara casi se hundió totalmente. Y encontró dónde era que se iba a hacer la ciudad. Como él era el que la encontraba, él iba a ser el gobernante. Entonces, para conservar la pureza de la descendencia, él se va a casar con su hermana mayor, Mama Huyo Huaca. Ese matrimonio incestuoso establece el precedente que va a dar la legitimidad dentro de los incas. Entonces, la dinastía inca está conformada por relaciones entre hermanos. El emperador inca, como todos los incas nobles, era polígamo, pero él tiene una esposa que es su colla, la esposa oficial, que es su hermana, y que el que sucede al trono es el hijo varón nacido de esta unión, y de esa manera no se presentan ningún tipo de problemas con las demás esposas que él tenga, porque la descendencia viene por la hermana, y así va a ser de ahí en adelante. Entonces esto es lo que va a marcar la legitimidad de la línea dinástica de los incas. Entonces ellos bajan al valle de Cusco y allá encuentran a 4.000 metros sobre el nivel del mar, encuentran un lugar maravilloso que es, haga de cuenta, como el Valle de la Cachemira, que es el lugar más bonito del mundo, porque como queda en los trópicos, tiene un clima delicioso a pesar de lo alto que es. El suelo es fértil, hay bosques, hay prados, están regados por el río Atanay. Es el lugar más maravilloso de la tierra. Y allá es donde la vara se hunde, desaparece completamente, y es allí donde nace en el año 1200 Cusco, la capital de los incas. Y allá van formando este imperio. Él llega allá y lo crea, y empieza a crearse todo este mundo, y ya en 1438 Pachacuti, que es el maestro absoluto, es el 9º emperador de la dinastía inca, va a crear y va a gobernar durante 55 años. Este tipo y su hijo Topa Inca conquistan todo el Perú, el Ecuador, Bolivia, Chile. Van a conquistar el imperio inca. En su poder va a tributar más de 500 tribus, van a tributar al imperio inca. Se extiende de lo que es el Perú, de lo que es el Ecuador, llega hasta los límites de Pasto, de lo que no es Pasto, y llega hasta Santiago de Chile. Y abarca toda Mesoamérica, y la cordillera es la columna vertebral de la cordillera de los Andes. Ellos desarrollan un sistema de caminos
sumamente eficaz que hace que en 36 horas por el sistema de posta se puedan comunicar de una distancia equivalente de la que hay en este momento entre Lima y Santiago de Chile. Es una cosa impresionante. Dicen que los aztecas adoraban, que los mayas soñaban y que los incas construían. Estos tipos son ingenieros, como los romanos. Y van a crear una monumentalidad en la arquitectura que sobrevive a todos los terremotos. Las piedras que ellos hacen con las que van a construir Cusco son piedras pulidas, tan perfectas que casan unas sobre otras y no se puede meter ni una cuchilla de afeitar ni una aguja entre una piedra y la otra, por el nivel de pulimiento que tienen. Esas piedras no usan cemento, ni argamasa, ni ningún tipo de material. Simplemente están casadas unas en otras. Entonces esto sobrevive a los terremotos. Cuando después les hicieran las iglesias encima, esas iglesias las tumbaron todos los terremotos y los cimientos sobre los cuales se construyeron, que eran el mundo inca, ahí están. Y hay que ver que los terremotos de esa zona son serísimos. Y lo único que no se ha destruido en el Perú, con todos los terremotos que han tenido en el mundo inca, ahí está. Entonces desarrollaron una arquitectura colosal. Ellos llegaban con los ejércitos a donde una tribu, la convertían en tributaria y dejaban como un gobernador, una especie, digamos, como de un funcionario del imperio inca, que era el que dejaban gobernando ahí. Y la tribu seguía viviendo tal cual, pero tributaba y tenía un gobernador inca que era el que supervisaba la tribu. Y así era que la sometían, por las buenas. Si no se sometía por las buenas, la deportaban y la ponían en otra parte. Así, de simple. Una de esas tribus deportadas es la que dicen que tuvieron al sur de Pasto y que viene de los incas y es completamente diferente a todas las demás tribus que se encuentran en esa zona de los Andes. Así fueron construyendo un imperio absolutamente colosal. Y la cosa va sucediendo muy bien y van marchando todos su sistema de quipus, que son los nudos, que establecen la contabilidad que ellos tenían, y es lo más parecido que tenían a la escritura, y es un imperio impresionante el que esta gente hace. Entonces resulta que una vez uno de los incas se va a enamorar profundamente de otra mujer fuera de su hermana y va a tener un hijo con ella, pero bueno, ellos tenían hijos con todos, hasta ahí no hay problema. El problema es que cuando él murió le dejó una partecita pequeña de su imperio al hijo que tuvo con la mujer de la cual se enamoró. Y eso sí es un problema porque anteriormente todo pasaba al hijo de la hermana y sale, no hay problema, no se dividía nada entre nadie más y ningún hijo tenía ningún otro derecho distinto del primogénito de la hermana. Como le va a dar una pequeña porción a un personaje que es el hijo de una mujer que no es su hermana, reparte el imperio entre el hijo de su hermana y el hijo de la mujer que se enamoró. El hijo de la mujer que se enamoró es el tipo que se llama Atahualpa, y a él le dan una porción pequeña del imperio, pero Atahualpa es un hombre muy ambicioso, y teniendo esa porción pequeña, le parece que puede tener una porción cada vez más grande, y que él puede llegar a ser el Inca, porque a la final pues él también tiene derechos. La lucha de Atahualpa por llegar a ser el Inca y por hacer valer su liderazgo frente al hijo legítimo, digamos al hijo de la hermana de su padre, crea una guerra civil entre los incas, pone en duda la legitimidad de Atahualpa, porque el hombre no es el hijo de la hermana. Entonces esa división política que pone en duda la legitimidad del trono es la que van a aprovechar, porque en el momentico en que están en esas, adivine qué pasa, pues llegan los españoles. Entonces ahí, cuando los españoles llegan, se encuentran con que los incas están divididos en torno a un problema de liderazgo que es fundamental, porque el inca es el rey sol y es un dios. Entonces resolver este lío se vuelve importantísimo para los incas y los divide profundamente. Y es por entre esta división que va a llegar Pizarro, porque Cortés era un hombre culto, Pizarro no. Pizarro era un hombre, digamos, bastante menos refinado y menos conocedor, y ese era pues un tipo bastante salvaje. Cuando su expedición pasó por la isla de Gorgona, quedó diezmada por tal cantidad de culebras
que existían en ese momento en la isla, que él, recordando el episodio trágico de su expedición, le puso a esa isla, por la figura griega de la mujer que tiene toda la cabeza llena de culebras, la Gorgona. Y por eso se llama esa paradisíaca isla que nos habita de esa forma. Entonces el tipo va a llegar y lo mismo. Empieza toda la historia con Atahualpa, un arco iris negro atraviesa el cielo. El inca Atahualpa no quiso creer. En los días de la fiesta del sol un cóndor se desplomó sin vida en la plaza de la alegría. Atahualpa no quiso creer. Enviaba a la muerte a los mensajeros que traían malas noticias y de un hachazo cortó la cabeza de un viejo profeta que le anunció la desgracia. Hizo quemar la casa del oráculo y los testigos de la profecía fueron pasados a cuchillo. Atahualpa mandó amarrar a los 80 hijos de su hermano Huáscar en los postes de los caminos y los buitres se hartaron de su carne. Las mujeres de Huáscar tiñeron de sangre las aguas del río Andamarca. Huáscar, prisionero de Atahualpa, comió cantidades de excrementos de carnero y tuvo por mujer una piedra vestida. Después Huáscar dijo, y fue lo último que dijo, ya no lo matarán como él me mata, y Atahualpa no quiso creer. Cuando su palacio se convirtió en su cárcel, no quiso creer. Atahualpa, prisionero de Pizarro, dijo, soy el más grande de los príncipes sobre la tierra. El rescate lleno de oro, una habitación y de plata 2 habitaciones. Los invasores fundieron hasta la cuna de oro donde Atahualpa había escuchado la primera canción. Sentado en su trono Atahualpa, Pizarro le anunció que había resuelto confirmar su sentencia de muerte. Atahualpa contestó, no me digas esas burlas. Y no se la creyó. Y no se la creyó. Y lo mataron y no se la creyó y destruyeron todo eso. Tampoco quiere creer ahora mientras paso a paso sube las escalinatas arrastrando cadenas en la lechosa madrugada. Pronto la noticia se difundirá entre los incontables hijos de la tierra que deben obediencia y tributo al hijo del sol. En Quito llorarán la muerte de la sombra que protege, perplejos, extraviados, negada la memoria, solos. En el Cusco habrá júbilo y borracheras. Atahualpa atado de pies y manos y pescuezo, pero todavía piensa, ¿qué hice yo para merecer la muerte? Al pie del patíbulo se niega a creer que ha sido derrotado por los hombres. Solamente los dioses podrían. Su padre, el sol, lo ha traicionado. Y esto es lo que sienten ellos, que los dioses los abandonaron. Y cuando usted siente que Dios lo abandona, dígame, eso también nos lo decía en alguna época Vallejo. Hay golpes tan duros en la vida, golpes como la ira de Dios. Entonces ellos sienten la ira de Dios, ellos sienten que los dioses los están abandonando. Y el nivel de indefensión que eso produce a nivel cósmico, que usted sienta que los dioses lo abandonan, es una cosa increíble. Y las divisiones políticas, y las enfermedades, y la resuelta idea de evangelización que llevan los españoles, que es absolutamente terca y teocrática, van a hacer que estas dos grandes civilizaciones se derrumben en pocos años. Mire, esto no va a durar más de 20 años, el desmoronar esos dos grandes pueblos. Sobre esos dos grandes pueblos se va a montar el imperio español. Lo demás es subsidiado. Ya las capitanías de Venezuela, la Nueva Granada, el Río de la Plata, todo eso es subsidio. Aquí lo propio es México y Perú, porque ellos son los pilares del imperio español. Entonces al México lo van a llamar la Nueva España y el otro va a ser el Perú, y de ahí es que sale, de todo eso es que va a salir el oro, después descubrirán la plata del Potosí, y eso es lo que va a mantener el imperio español. Entonces extiende la religión a límites nunca imaginados, produce un caudal increíble de riquezas, que es lo que le da a la España un segundo aliento después de que la parte europea del imperio se le rompe. Ya no pueden sostener más esa alianza tan grande con los Habsburgo. Entonces, poco a poco, el imperio deja de ser un problema europeo con los Habsburgo para convertirse en un asunto americano, con todo aquello que está llegando del Nuevo Mundo. Los ojos se trasladan al Atlántico y ahí se van a quedar durante 500 años. Bless the children, bless the children, bless our elders. Periso, Ushimalayos, and people may live. Oh, Itaquias.
estos dos imperios eran lo fundamental, el imperio inca y el imperio azteca, y sobre eso quedó montado el imperio español. Eso, digamos, es lo que define todo. Eso y los límites que pudieran tener con el Brasil, en la medida en que los portugueses cada que podía corrían la línea de Tordesillas. La única relación particularmente distinta que se dio en esta tragedia histórica que significa el encuentro entre estos dos pueblos, los pueblos que aquí habitaban y los pueblos que llegaron de ultramar, fue una cosa absolutamente excepcional y se dio en el Paraguay con los indios guaraníes. Es el encuentro de los guaraníes con los jesuitas. Cuando llegan las misiones jesuitas tiempo después al Guaraná y se encuentran con los indios guaraníes, allá lo que va a haber es una comunión de dos pueblos que son capaces de mirarse los unos a los otros con bondad y con valía, y se enseñan sus músicas y sus poemas y sus artes. Y esto es una cosa absolutamente excepcional que nos sirve solo para imaginarnos cómo hubiera podido ser esto si hubiera sido distinto, si hubiéramos sido hijos de algo distinto de la sangre y la destrucción, y si se hubiera dado otra posibilidad de encuentro como la que se dio entre los jesuitas y la gente guaraní. Eso está llevado al cine en una película que se llama La Misión, con Robert De Niro y con Jeremy Irons como el jesuita que llega a la parte de los guaraníes. Y esta aproximación amorosa que se va a dar entre estos dos pueblos, los jesuitas y los guaraníes, curiosamente no va a ser interrumpida por los españoles ni va a ser destruida por el imperio español, sino por los portugueses. Porque los portugueses, como permanentemente corren la línea y la corren y la corren, cuando corren la línea hacia el lado donde están los guaraníes, destruyen todo lo que se hizo, todo lo que eran los violines, la mezcla de las músicas, los intercambios de las dos culturas, y quedan cenizas de este reino donde alguna vez la armonía y no la violencia fue la relación que prevaleció entre los jesuitas y los guaraní. El resto son historias de destrucción que van a dar paso a otro mundo. Entonces, como el motivo es la evangelización, la idea obsesiva de acabar con los dioses y de acabar con las evidencias y de acabar con el mundo que consideraban pagano es tan, digamos, tan recalcitrante como la idea de acabar con el mundo moro y de expulsar a los infieles y que no se vuelva a escuchar en la llamada de Alá a la oración diaria. Es tan obsesiva como la expulsión de los judíos y que no se vuelva a escuchar ni nadie a leer el Talmud. Es el mismo tipo, digamos, de situación con la cual expulsaron a los judíos, con la cual expulsaron a los moros, que destruyen los dioses aztecas e incas. Entonces eso va a quedar sumergido en el tiempo y la característica de la destrucción va a ser tan grande que durante 4 siglos no se va a saber de estas culturas nada. Es solamente hasta el siglo XIX cuando empiezan las grandes fiebres de los descubrimientos del pasado, cuando la arqueología hace furor, cuando se descubren las tumbas egipcias, se descifran, después de que se descifraron los jeroglíficos, después de que se descifran las tablillas cuneiformes, que empiezan las búsquedas en América. Y es en esa época cuando John Lloyd Stephens, un norteamericano que fue cónsul en Guatemala, empieza a partir de escuchar las leyendas, a creer que las leyendas existen, basado en lo que le pasó a Schliemann, que de tanto leer la Ilíada, se fue a buscar a Troya y la encontró, reconstruyendo verso a verso cada uno de los escritos de Homero, y donde él dijo ahí estaba, encontró 9 ciudades sumergidas, y una de ellas era Troya. La aventura de Schliemann exalta la imaginación de los arqueólogos de la época, y este tipo, John Lloyd Stephens, dice: de la misma manera que existe Troya, tiene que existir el mundo de las ciudades legendarias. Y se va para la selva y empieza a buscar en los alrededores y encuentra la ciudad donde él cree que están los mayas y donde están estas civilizaciones, y dice: esa ciudad es de un señor. Entonces, ¿que esa ciudad es mía? Ah, bueno, ¿cuánto le pago? Deme $50. Le dio $50 y compró la ciudad. Y dice: bueno, y ahora sí exploremos. Entonces empiezan a explorar las ciudades, y con la exploración de las ciudades el hombre va a llevar personajes, así como Napoleón llevó a Vernon para que pintara todo lo que vio en la expedición del Egipto.
Este hombre, John Lloyd, va a llevar a un dibujante durísimo a que pinte, pero el dibujante que había conocido los trazos egipcios no puede dibujar lo que ve en las grandes pirámides, porque sus ojos no han visto nunca eso, y no se parece a nada, y la mano no obedece lo que la mente no imagina. Y el tratar de dibujar esto es una cosa increíble, además porque la mano de moscos que hay allá, todo cubierto de barro, para que los moscos no lo devoraran, descubren las ciudades sumergidas, descubren las ciudades mayas, descubren que esas ciudades habían sido abandonadas y puestas en camuflaje a lo largo de los siglos. Y esta locura va a hacer que el profesor William Pickering Prescott, ciego como Borges, que a punta de escuchar las historias de lo que están descubriendo logre construir en su imaginación el mundo azteca. Logra organizar eso en la mente sin haber ido jamás. Había perdido un ojo cuando joven y la visión la va perdiendo poco a poco y queda como Borges reducido, como decía él, que nadie rebaje a lágrima y me reproche esta infinita sabiduría de la providencia que da al mismo tiempo los libros y la noche. Este señor Prescott cieguito, en su mente, a punta de que le cuenten historias que él va oyendo, es capaz de imaginar el mundo azteca como era. Es capaz de reconstruirlo en su imaginación y van a ver, y así era. Y la última parte ya es un hombre, este es un francés, que es Charles de Bruce, que encontró un texto en una biblioteca, un texto de Diego de Landa sobre Yucatán. En ese texto de Diego de Landa él fue el que destruyó todos los códices mayas y todo eso, pero también están los testimonios de cómo eran estas ciudades y da la clave para descifrar la escritura de estos pueblos y entienden que son pueblos astrónomos, que todo el sentido de las grandes construcciones era un sentido matemático, que todos eran observatorios encargados de estudiar el mundo celeste y que es sobre la matemática y sobre el cero que ellos establecieron su intelectual y gigantesca civilización, y solo el siglo XIX va a comprender lo que quedó sepultado por el efecto de la evangelización y el periodo que se conoce en la historia como la conquista, que es en realidad la destrucción de todos estos mundos. Entonces, solo hasta entonces va a salir, y mucho tiempo después, alucinado por las visiones, Hiram Burnham va a buscar una ciudad perdida, porque dicen que cuando los incas fueron derrotados, se ocultaron en una ciudad remota que nadie iba a encontrar en las alturas de los Andes. Y el tipo dice, esa ciudad tiene que existir. Si existe Yucatán, si existe Troya, si se ha descubierto lo que se ha descubierto, esa ciudad tiene que existir. Ya esto es en 1911. Y este tipo se arma la expedición más grande, cruza las alturas de los Andes, es víctima del soroche, y cuando ya está totalmente nublado por la altura, ante sus ojos se descubre lo más descomunal que hombre alguno haya visto. Y el tipo ya en ese momento, por la fatiga de altura, piensa que está alucinando, pero mentiras que no. Es que es demasiado magnífico lo que el tipo ve. Este hombre, Hiram Burnham, en 1911 descubrirá Machu Picchu. Y ahí sí, como dicen, cómo le queda el ojo. No va a poder creer este hombre la magnificencia de la gran ciudad del pueblo inca. Y es solamente hasta el siglo XIX y comienzos de este siglo que el mundo entenderá, porque en su tiempo no fue posible, la grandeza de las enormes civilizaciones mayas, incas y aztecas que dominaron estas tierras con su sabiduría, con su ingeniería, con su poesía, con su astronomía. Solo entonces su valor será conocido, porque en el tiempo en que se encontraron con ellas, la relación fue de destrucción, y durante los tiempos siguientes, toda la teocracia que caracterizó al Imperio Español hacía imposible que se valoraran civilizaciones tan opuestas y tan distintas a aquellas que ellos traían con un carácter hegemónico e imperial. Entonces todas estas historias van pasando acá. Los españoles van a crear un imperio gigantesco que va a durar 500 años y el soporte de ese imperio es la América. Después llegarán los ingleses y los franceses y llegarán a la Bahía del Labrador y llegará Cartier y llegarán todos ellos y vendrán para arriba vendrá Ponce de León y Cabeza de Vaca buscando la piedra filosofal y la frente de la eterna juventud. Después llegarán otros, pero el imperio lo van a crear los españoles. Entonces, cuando los españoles crean este imperio tan colosal, los pueblos que se atrasaron
en la construcción de los imperios. Y se atrasaron, digamos, los cogió la noche, les madrugaron los españoles porque ellos estaban en las guerras de la Reforma y esas guerras los desangraron durante mucho tiempo. Inglaterra y Francia y Holanda van a estar trenzados en profundas guerras religiosas y eso hace que su avanzada sobre el continente sea posterior. Mientras ellos logran sus propios territorios y sus propios imperios, la manera como se enfrentan a los españoles es interceptando los galeones que de América van para España, que son los que llevan toda la riqueza. Esa es la columna vertebral, son las venas y la sangre del imperio español, son todos esos galeones cargados de oro y de esa cantidad de tesoros que permanentemente están recorriendo los mares. El imperio español es un imperio naval. Su grandeza se nota y sus dimensiones se notan en las costas. Si usted desde aquí quiere ver cómo era el imperio español, tiene que ir a Cartagena, porque es allá y es en San Fernando donde se ve el imperio, es allá, es en La Habana, es en las costas donde este imperio tiene la verdadera dimensión que llegó a tener durante 500 años. La manera de enfrentarse a este imperio, de todos aquellos que habían llegado tarde al reparto del Nuevo Mundo, es a través del ataque permanente a esas flotas que salían para América, que salían para España y que llevaban los tesoros. Eso se va a hacer a través de los piratas y los corsarios, que son misiones relativamente oficiales de pillaje contra los barcos españoles, contra los grandes galeones. La próxima vez nos vamos a dar una de piratas. Entonces, desde la grandeza del pueblo inca, desde la vara fértil que se hundió mostrando el lugar donde existiría el Cusco, desde las profecías de Quetzalcóatl, desde el delirio de aquellos que llegaron de ultramar, desde el choque de las civilizaciones que produjo las nuevas tierras, desde todo aquello que se perdió en el tiempo y se recupera siglos después vagamente en un concepto poético y distante,